Buenas noches, soy la doctora Jimena Aguilar Escobar y el día de hoy iniciamos con nuestra primera clase virtual referida a un tema muy interesante y de alta prevalencia, hepatitis. Conceptualizamos y decimos que la hepatitis es una inflamación aguda o crónica del hígado. Esta inflamación se debe a diferentes causas, entre ellas identificamos causas infecciosas, causas tóxicas, autoinmunitarias, metabólicas y obstructivas. Dentro de las causas virales identificamos al virus de la hepatitis A, B, C, D, E, G, citomegalovirus, virus Epstein-Barr y herpes simple. Además de causas bacterianas, Brucella, Leptospira, Rickettsia y Salmonella. Causas parasitarias como las amebas, los equinococos, Toxoplasma y Plasmodio. Dentro de las causas tóxicas identificamos al alcohol. El alcohol genera cuadros especialmente de daño hepático crónico. Evoluciona de forma solapada y lenta, generando daño del hepatocito, infiltrado inflamatorio y fibrosis. Dentro de las otras causas tóxicas encontramos a los medicamentos. Dentro de estos medicamentos, al paracetamol. El paracetamol puede generar hepatitis aguda y ser causa de insuficiencia hepática por sobredosis involuntaria o deliberada, con dosis de 7.5 gramos o más día en situación de adultos o 3 a 4 gramos día en niños. La lesión que genera el paracetamol se produce a través de un metabolito activo, que es la N-acetilparabenzoquinoneimina, que es formada por la vía de la citocromo P450. Dentro de otros fármacos que pueden generar también hepatitis, tenemos los barbitúricos y la difenhidramina, que de igual manera a través del incremento de la N-acetilparabenzoquinoneimina pueden generar lesión hepática. Otras causas tenemos las autoinmunitarias, entre ellas vamos a mencionar a las enfermedades de naturaleza autoinmunitaria que generan la destrucción de los tejidos corporales, entre ellos obviamente los hepatocitos, generando la inflamación del hígado y hepatitis. Estas enfermedades autoinmunitarias incluyen la enfermedad de Graves, la artritis reumatoidea, la esclerodermia, el síndrome de Sjögren, el lupus eritematoso sistémico, la tiroiditis, la diabetes tipo 1 y la colitis ulcerativa. ¿Cómo hacemos diagnóstico de esas entidades? A través del diagnóstico, a través de la presencia de anticuerpos que nos ayudan a hacer ese diagnóstico. Estos anticuerpos son los anticuerpos antimúsculo liso, los anticuerpos antimitocondriales y los anticuerpos microsomales anti-hígado y riñón. Entre otras causas tenemos causas metabólicas como la enfermedad de Wilson y causas obstructivas como los cálculos, los tumores, los quistes, entre otros. En este gráfico podemos evidenciar algunas causas virales de hepatitis y vemos la mononucleosis infecciosa y los citomegalovirus. Vamos a enfocarnos ahora en la hepatitis viral referida a los virus hepatotropos.
Tenemos los virus hepatotrófos, son el virus de la hepatitis A, el virus de la hepatitis B, el virus de la hepatitis C, el virus de la hepatitis D, E, G, que tienen diferentes características en cuanto a la vía de transmisión, periodo de incubación, síndromes que generan. Tenemos algunos ejemplos. En el caso de la hepatitis A y E, la manera o la forma de transmisión es a través del agua y los alimentos contaminados. En la hepatitis B y C tenemos a través de las transfusiones de sangre, al igual que la utilización de jeringuillas compartidas. Y en el caso de la hepatitis B, el contacto con secreciones orgánicas o fluidos orgánicos como los que se producen en las relaciones sexuales. Los virus hepatotrófos tienen algunas características. Por ejemplo, todos causan hepatitis aguda, todos pueden causar hepatitis aguda, pero difieren en el modo de transmisión, en el periodo de incubación, en el mecanismo, grado y cronicidad hepática y en la capacidad de generar cuadros o estados de portador. Este gráfico es muy interesante porque nos permite hacer un acercamiento hacia los tipos de hepatitis, de acuerdo a la manera de transmisión de estos. Por ejemplo, si la transmisión es fecal y oral, el periodo de incubación es corto. El comienzo es brusco, la gravedad es moderada y la tendencia a la cronicidad no es su característica, es decir, no hay tendencia a la cronicidad. Y nos referimos básicamente a la hepatitis A y la hepatitis E. Si vemos ahora la manera de transmisión parenteral en cuanto al periodo de incubación, vemos que este es largo, que el comienzo es insidioso, que la gravedad es elevada y hay una tendencia sí a la cronificación y hablamos de la hepatitis B, C y D. Entonces, recordando, según la transmisión fecal oral, estas características y parenteral, estas otras. Cuando hablamos de la hepatitis es muy interesante conocer los mecanismos de lesión hepática. Y los mecanismos de lesión hepática en la hepatitis viral son dos. El primero es la lesión celular directa, como vemos en el gráfico. Y el segundo mecanismo es la respuesta inmunitaria. Esa respuesta inmunitaria genera procesos inflamatorios, necrosis y la lesión hepática. Entonces tratemos de recordar estos dos mecanismos, lesión celular directa y respuesta inmunitaria. La respuesta inmunitaria, que es uno de los mecanismos de lesión, puede ser una respuesta inmunitaria rápida y una respuesta inmunitaria marginal. Veamos las características. La respuesta inmunitaria rápida genera daño celular y eliminación viral. La respuesta inmunitaria marginal genera menor probabilidad de eliminación viral y una tendencia al estado crónico o al estado de portador. La hepatitis puede generar diferentes formas de presentación clínica, diferentes síndromes. Puede generar infecciones asintomáticas, puede generar hepatitis aguda, estado de portador, hepatitis crónica o también enfermedad fulminante.
Cuando hablamos del cuadro clínico de la hepatitis, identificamos 3 fases. Una primera fase, que es el periodo prodrómico, que se caracteriza por los escalofríos, el paciente tiene fiebre, se encuentra con malestar general, fatigado, inapetente, tiene náuseas, está vomitando, presenta diarrea o estreñimiento, dolor abdominal leve, y en esta fase se incrementan las transaminasas. La segunda fase es el periodo ictérico, donde el paciente ya presenta la ictericia. Los síntomas prodrómicos se incrementan. Se agrega prurito intenso, dolor en hipocondrio derecho e incremento de la bilirrubina. Sigue a este periodo o esta fase el periodo de convalecencia, en el cual la mejoría del paciente es muy evidente, el paciente ha recuperado el apetito, el paciente ya no se encuentra histérico, los síntomas que eran tan evidentes en el periodo prodrómico histérico desaparecen. Y las pruebas de función hepática como las transaminasas y la bilirrubina se encuentran en descenso o han desaparecido. Cuando hablamos de la progresión de la enfermedad, identificamos un cuadro agudo. Ese cuadro agudo puede durar 2 a 3 semanas. Ese cuadro agudo puede ir a la recuperación completa. En el caso de la hepatitis A, 9 semanas. En el caso de la hepatitis B, 16 semanas. Y si no se produce la recuperación completa, puede ir a un estado de portador, y nos referimos a la hepatitis producida por el virus de la hepatitis B, C y D. Hay situaciones que incrementan el riesgo de portador, por ejemplo, alteraciones del estado inmunitario, la edad, los extremos de la vida son altamente peligrosos. Por ejemplo, en el caso de los neonatos que provienen de madres infectadas, los pacientes que reciben transfusiones, los pacientes que consumen sustancias ilegales, los pacientes que reciben terapias de sustitución como la hemodiálisis. Estamos hablando de los pacientes con insuficiencia renal crónica terminal. Este es un gráfico muy interesante donde nosotros podemos ver la distribución geográfica de la infección por el virus de la hepatitis A. Entonces, tratamos de ubicar nuestra región. Aquí se encuentra Sudamérica y en la parte central se encuentra nuestro país. Y si identificamos la prevalencia, esta área en rojo está considerada como prevalencia elevada. Es decir, la hepatitis A es una patología de alta prevalencia en nuestro medio. La hepatitis A es producida por el virus de la hepatitis A, que característicamente es un virus pequeño, RNA, que no tiene envoltura, y este tipo de hepatitis genera cuadros benignos y autolimitados. Esto es muy importante recordar. Su periodo de incubación entre 14 a 28 días. Esto también en otras series incluso indican hasta 50 días. Y el periodo de recuperación, es decir, el periodo que dura toda la enfermedad, puede ser hasta 12 semanas, incluso algunas series indican hasta 3 meses. La transmisión del virus de la hepatitis A es una transmisión oral fecal. Ingresa a nuestro sistema a través de la ingestión de alimentos contaminados.
Se replica a nivel de la orofaringe y del tracto gastrointestinal, pero el sitio de mayor replicación es el hígado. Posteriormente es excretado a la bilis y es eliminado a través de las heces. Las características clínicas. ¿Cómo se presenta la hepatitis A? Se inicia de manera súbita, el paciente se encuentra con fiebre, malestar general, náuseas, anorexia, tiene molestias abdominales, puede tener ictericia y colurio. Esto especialmente en los pacientes adolescentes y de mayor edad. Pero en los niños, especialmente en los más pequeños, menores de 6 años, puede ser asintomático o la clínica puede ser muy sutil. Entonces, la hepatitis aguda, más bien la hepatitis A, se caracteriza porque presenta cuadros autolimitados, benignos. Genera también cuadros de hepatitis fulminantes que son raros, pero aproximadamente son entre el 0,10, 0,15 a 0,20%. No genera cuadros crónicos ni estado de portador. Aquí tenemos una imagen del curso serológico de la hepatitis. Recordemos los mecanismos de lesión. El primer mecanismo era la lesión celular directa y el segundo mecanismo era la respuesta inmunitaria, ¿no? Entonces, vamos a ver este gráfico donde identificamos un periodo de incubación, identificamos una enfermedad aguda e identificamos un periodo de convalescencia. Tenemos aquí el periodo de incubación. El periodo de incubación aproximadamente entre 14 a 28 días, ¿no? En esta primera curva nosotros podemos identificar que se trata del virus de la hepatitis A. Frente al virus de la hepatitis A existe una respuesta inmunitaria con la generación de inmunoglobulinas. Una inmunoglobulina M, antivirus de la hepatitis A, que aparece y comienza a elevarse en la enfermedad aguda, en fase aguda, más o menos luego de la primera semana. Y tenemos otra curva que comienza a elevarse al mes del inicio de la enfermedad aguda, que es la inmunoglobulina G. Si vemos estas dos curvas, podemos ver que esta elevación de la inmunoglobulina antivirus de la hepatitis A ocurre especialmente en el periodo de convalescencia, y la elevación de la inmunoglobulina M antivirus de la hepatitis A ocurre básicamente en la fase de enfermedad aguda. De esta manera podemos decir que un marcador de enfermedad aguda es la inmunoglobulina antivirus de la hepatitis A, y un marcador de exposición previa antigua es la inmunoglobulina G antivirus de la hepatitis A. Tenemos aquí otra imagen que nos muestra la distribución geográfica de la infección crónica por virus de la hepatitis B. Si nosotros nuevamente tratamos de identificar nuestra región, vemos que nuestra región está considerada como una zona de prevalencia elevada, mayor al 8% de infección crónica por virus de la hepatitis B. Vamos a ir recordando que la hepatitis B es producida
por este virus. Es el virus de la hepatitis B, que es un virus DNA de doble cadena, al que también se denomina partícula de Dane. Esta hepatitis B participa en el desarrollo de la hepatitis D. Periodo de incubación aproximado de 4 a 10 semanas, y el periodo que dura toda la enfermedad es bastante impreciso de acuerdo al síndrome que genera. Puede ser autolimitada o crónica. Aquí tenemos una imagen del virus de la hepatitis B y vemos que el virus de la hepatitis B tiene una cubierta externa y tiene una nucleocápside interna. Esta partícula de Dane tiene algunas características muy importantes. Por ejemplo, vamos a hablar de los antígenos y vamos a hablar de los anticuerpos. Los antígenos. Presenta la partícula de Dane un antígeno de superficie. Ese antígeno de superficie evoca la formación de un anticuerpo contra el antígeno de superficie. Esta partícula de Dane también tiene un antígeno core, que es el antígeno nuclear. Ese antígeno nuclear evoca la formación de anticuerpos contra el antígeno core de tipo inmunoglobulina M e inmunoglobulina G. La partícula de Dane también tiene un antígeno E, y ese antígeno E, que también es denominado un antígeno prenuclear o nuclear, evoca la formación de un anticuerpo contra el antígeno E. Tenemos en la parte central el DNA de doble cadena y la DNA polimerasa. Entonces, recordando, tenemos el antígeno de superficie que evoca al anticuerpo contra ese antígeno, el antígeno core que evoca la formación de anticuerpos contra ese antígeno core, y el antígeno E que evoca la formación de anticuerpos contra este antígeno. No olvidemos lo que acabamos de explicar. Cuando hablamos de la hepatitis B, hablamos que esta hepatitis B tiene diferentes formas clínicas de presentación. Por ejemplo, puede generar infección aguda. Esa infección aguda, si no se soluciona, genera una infección crónica. La infección crónica, en el 30% de los casos, puede generar cirrosis. Y la cirrosis puede generar la necesidad de un trasplante hepático que, si no se realiza, lleva a la muerte del paciente. Pero también la hepatitis B puede generar el carcinoma hepático, y ese carcinoma hepático igual puede requerir el trasplante e ir hacia la muerte. También la hepatitis B puede generar hepatitis fulminante, y en esta revisión indica hasta en el 23% de los casos en 5 años. Y esta hepatitis fulminante puede requerir la realización de un trasplante hepático que, si no se realiza, también nos llevaría a la muerte. Recordando un poco más, decimos que la hepatitis B, en cuanto a la progresión de la enfermedad, genera hepatitis aguda. Esa hepatitis aguda, en la mayor parte de los casos, va hacia la curación, pero también puede generar cuadros muy graves como la hepatitis fulminante. Una proporción de la hepatitis aguda puede ir a la hepatitis crónica si dura más de 6 meses, y eso puede generar situaciones de portador, hepatitis crónica persistente, hepatitis crónica activa,
y esta puede generar cuadros extrahepáticos graves, cuadros cirróticos, cuadros de carcinoma de células hepáticas, pero un porcentaje considerable, representativo, luego de estos 6 meses, también podría ir hacia la curación. Entonces, esta es la progresión de la hepatitis B. Nuevamente recordamos los mecanismos de lesión de la hepatitis, una lesión celular directa y una respuesta inmunitaria. Si hay respuesta inmunitaria, estamos hablando de antígenos y de anticuerpos. Nuevamente vemos el gráfico e identificamos esta región de exposición, el inicio de los síntomas, que estamos hablando del cuadro agudo y de la fase de recuperación. Entonces, recordamos que existe un antígeno de superficie. Ese antígeno de superficie se eleva poco antes, comienza a elevarse poco antes del inicio de los síntomas y se mantiene elevado durante el cuadro agudo. Y comienza a desaparecer cuando se inicia la recuperación. El antígeno de superficie, cuando comienza a desaparecer, evoca una respuesta inmunitaria con la formación de una inmunoglobulina, que es, más bien no es una inmunoglobulina, es un anticuerpo anti el antígeno de superficie, o sea, genera un anticuerpo anti el antígeno de superficie. Posteriormente tenemos otro antígeno, es el antígeno E. Este antígeno E se eleva poco después del antígeno de superficie y se encuentra elevado en la fase aguda. Este antígeno evoca también una respuesta inmunitaria con la formación de un anticuerpo, que es el anticuerpo antígeno E. Y este anticuerpo antígeno E, el anticuerpo antígeno E, se encuentra elevado en la fase de recuperación. Luego también tenemos, si recuerdan, el antígeno COR. El antígeno coronuclear evoca una respuesta inmunitaria en relación a la producción de inmunoglobulina M e inmunoglobulina G. La inmunoglobulina M comienza a elevarse en la fase aguda del cuadro y posteriormente en la fase de recuperación comienza su descenso. La inmunoglobulina G comienza a elevarse en la fase final de la etapa aguda y lo más representativo de su elevación es en la fase de la recuperación. Entonces tenemos, si hiciéramos un recuerdo del comportamiento de los antígenos y de los anticuerpos, podríamos decir que los antígenos que se encuentran elevados en fase aguda, uno de ellos es el antígeno de superficie, el otro es el antígeno E en fase aguda, pero también no hay que olvidarnos del ADN del virus de la hepatitis B, que se encuentra a este nivel, el ADN del virus de la hepatitis B, ¿no?, que se encuentra elevado
se eleva poco antes del inicio de los síntomas y se mantiene elevado durante la fase aguda por un breve tiempo. Es decir, que se encontrarían elevados el antígeno de superficie, el antígeno E, el ADN del virus de la hepatitis B en fase aguda, en lo que se refiere a antígenos. Pero también un anticuerpo que se encuentra elevado en fase aguda es la inmunoglobulina M el anticuerpo COR, también que se encontraría elevado en fase aguda. Y los anticuerpos a inmunoglobulinas que se encuentran incrementados o elevados en la fase de recuperación son, aquí podemos ver esta curva, el antígeno E y también la inmunoglobulina G el antígeno COR del virus de la hepatitis B y también el anticuerpo contra el antígeno de superficie, que se encontrarían elevados en la fase de recuperación. Tenemos aquí otra imagen de la prevalencia de hepatitis C y podemos ver, por ejemplo, que ubicamos el área geográfica donde se encuentra nuestro país y vemos que existe una prevalencia mayor al 4%, que es elevada. Decimos que el virus de la hepatitis C produce la hepatitis C, es un virus RNA de simple cadena, tiene 6 genotipos y más de 50 subtipos virales. Cuando hablamos del virus de la hepatitis C, recordar que es la etiología más frecuente de la hepatitis crónica, la cirrosis y el cáncer hepatocelular en el mundo. Tiene una incubación de 6 a 12 semanas y la progresión de la enfermedad puede llevar a cuadros autolimitados o crónicos. Las manifestaciones clínicas. Las manifestaciones clínicas son generalmente leves y en la mayor parte de los pacientes son asintomáticas. Puede existir fatiga, malestar general, anorexia, pérdida de peso, la ictericia solo en el 10%. La progresión de la hepatitis C puede generar cuadros agudos, hepatitis aguda, que puede resolverse en el 15%. Pero lo más frecuente de la hepatitis C es que genere cuadros crónicos, y es por eso que se la considera, nuevamente reitero, la causa más frecuente de hepatitis crónica, cirrosis y carcinoma hepatocelular, ¿no? Genera cuadros crónicos, cirrosis y carcinoma hepatocelular que requiere trasplante y si no se produce puede generar la muerte. Aquí tenemos una imagen del comportamiento serológico de la hepatitis C y aquí podemos ver el comportamiento. Recordar que para el diagnóstico de la hepatitis C utilizamos dos tipos de pruebas. Pruebas para la detección de anticuerpos y pruebas para la detección del virus. Característicamente, las pruebas para la detección del virus, las pruebas para esta detección son altamente costosas. Lo característico que son muy sensibles y específicas, que permiten identificar al virus incluso 1 o 2 semanas después de la exposición.
Tenemos la otra prueba que es la detección de anticuerpos antivirus de la hepatitis C, y estos anticuerpos permiten la detección de este virus aproximadamente entre 6 a 8 semanas después de la exposición. La hepatitis D. La hepatitis D es producido por el virus de la hepatitis D. Este virus característicamente es un virus defectuoso, RNA. Es defectuoso e incompleto, de tal manera que requiere la infección simultánea por el virus de la hepatitis B. Genera hepatitis en asociación con el virus de la hepatitis B. La transmisión es similar al virus de la hepatitis B y los síndromes que generan son similares al de la hepatitis B. El diagnóstico se realiza a través de la detección de anticuerpos y la detección del virus de la hepatitis B a través del RNA. La hepatitis C. La hepatitis C es producido por el virus de la hepatitis E, que es un virus RNA de cadena simple, sin envoltura. La transmisión es por vía fecal oral, igual que el virus de la hepatitis A. Genera hepatitis aguda muy similar a la hepatitis A, la mortalidad elevada en el 20%. De los casos que generan hepatitis fulminante. La incubación de 4 a 5 semanas es autolimitada. Genera cuadros agudos, genera también cuadros de hepatitis fulminantes. Como es autolimitada, no genera cronicidad ni estado de portador. La hepatitis G es producido por el virus de la hepatitis G, es un virus RNA, una homología al virus de la hepatitis C, coexiste con el virus de la hepatitis B y C. Ha sido descrita en pacientes donantes y en pacientes con VIH. La transmisión puede estar relacionada, la transmisión es sexual y también intravenosa. No produce hepatopatías ni produce exacerbaciones de enfermedad hepática. Eso ha sido en cuanto a la revisión de hepatitis. Espero que les sirva. Nos vemos pronto.